Bienvenidos al podcast de la plataforma Principios. En esta ocasión hablaremos sobre política y tecnología y para ello contamos con el profesor doctor catedrático Rafa Rubio de la Universidad Complutense, que recientemente ha sido coautor del libro Inteligencia Artificial, campañas electorales algorítmicas, disfunciones informativas y amenazas sistémicas de la nueva comunicación política, un título un poco largo, y que, entre otras cosas, hablaremos, que él, junto con otros investigadores, han tratado sobre el impacto que puede tener la inteligencia artificial en las campañas electorales. Así que bienvenido al podcast, Rafa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y brevemente, antes de pasar al ataque y a desgranar cómo puede afectar o no, quería pedir si puedes presentarte un poco a la audiencia. Digo, ¿quién es Rafa Rubio? Aparte de, como ya te he nombrado, como profesor catedrático de la Universidad Complutense, y luego el motivo de por qué has hecho este libro. Bueno, Rafa Rubio es un exconsultor político que durante muchos años, desde el año 2001, se ha dedicado a hacer campañas electorales hasta el año 2019. Y de alguna manera he tratado de compatibilizar siempre la práctica en el ámbito de la comunicación y de la comunicación pública en general y la comunicación electoral en particular, con el ejercicio de mi profesión de profesor en el derecho constitucional. Y dentro de estas formas de tratar de unificar las dos cosas y de convertir pues la doctrina en práctica y la práctica en doctrina, por decirlo de alguna manera, para tratar de hacer una ciencia más pegada a la realidad y una realidad más pegada a la ciencia, pues pensamos que podía ser interesante analizar o reflexionar sobre cómo las campañas electorales podrían empezar a usar la inteligencia artificial y hasta qué punto ese uso que las campañas puedan empezar a hacer de la inteligencia artificial podría afectar a su naturaleza primero y a la democracia después, ¿no? Hasta qué punto estamos ante una nueva fase en la campaña electoral o simplemente en la fase que ya estábamos, la de las campañas de datos, que es la que caracteriza la última etapa de las campañas, pues podríamos decir, con esteroides, ¿no? Con una potenciación tecnológica muy grande. Entonces, en ese sentido, soy alguien que trato de llevar lo que estudio a la práctica y trato de llevar a la doctrina lo que hago, ¿no? Y eso me ha llevado pues a trabajar en el mundo del lobby, sobre el que hice mi tesis doctoral allá por el año 2001, hace ya 25 años, a trabajar sobre el ámbito de la tecnología y de democracia desde ese mismo año, desde el año 2001, y a trabajar asesorando a instituciones pues de todo el mundo, eclesiales, sociales, educativas, en todo el mundo, sobre materias relacionadas con la movilización social, la participación política, el uso de la tecnología y la democracia. Qué bien, qué bien. Creo que en tu libro hacías referencia al paso de las campañas analógicas a las elecciones algorítmicas. No sé si podrías decir si es un nuevo ciclo de campañas electorales. ¿Se podrías decir en 4 grandes rasgos en qué consiste el término campañas algorítmicas? O sea, realmente nosotros lo planteamos como una nueva etapa, pero con ciertas inseguridades. ¿Por qué? Porque todo el libro, y esto nos sirve creo que para casi todas las preguntas, todo el libro de alguna manera peca de precipitado, me explico. Hemos analizado más de 500 casos de uso de inteligencia artificial en campañas electorales y podemos decir que, salvo contadas excepciones como la India, el uso que de la inteligencia artificial se está haciendo en las campañas electorales es un uso testimonial, simbólico, muy puntual, casi instrumental, pero realmente el uso que se está haciendo a día de hoy de la inteligencia artificial en campañas creo que no nos permite hablar de una nueva etapa. Sin embargo, en el libro, ante el peligro que tiene que los estudios que afectan a tecnologías que evolucionan tan rápido como las de inteligencia artificial se quedan anticuados de manera casi automática, para que te hagas un ejemplo, el libro se publica primero en Brasil en el mes de junio. Entre junio y octubre, que lo publicamos en España, ya tenemos que hacer una remodelación enorme. Ahora que acabamos de mandar, hoy deberíamos mandar la versión norteamericana porque se publica en Estados Unidos en los próximos meses, hemos tenido que volver a hacer una reforma adaptando a la evolución de estos 6 meses, por así decirlo. Es un libro que se queda anticuado de manera permanente y por eso tratamos de centrarnos no tanto en lo que se estaba haciendo, que lo describimos creo que con bastante detalle, sino también todo lo que se podría hacer.
todo lo que el conocimiento profundo de la tecnología y el conocimiento de las lógicas y de las dinámicas de las campañas electorales hasta la fecha nos permitían decir que se iba a poder hacer con las campañas electorales. Y eso nos cumplía dos objetivos. Nos cumplía el objetivo de que probablemente este libro se pueda leer dentro de 3, 4, incluso 5 años, no quiero ser más ambicioso, y siga respondiendo a dudas que se generen en ese momento, y también a que, puestos a plantear unas respuestas y sobre todo unas respuestas en el ámbito normativo, las respuestas respondieran a cambios profundos y no a cambios puntuales o anecdóticos como los que se están observando hasta la fecha. En ese sentido, y contesto ya más a tu pregunta, nosotros lo que hacemos es utilizar la clasificación de campañas tradicional de Pipa Norris, ¿no? Pipa Norris habla de 3 tipos de campañas. La primera, que es la propia del siglo XIX, donde los candidatos pues se subían a un tren y condicionados por el recorrido de ese tren iban dando mítines allí donde el tren paraba, por decirlo de alguna manera, pero donde sí te puedes hacer una idea que el 90% de los votantes votaban sin haber visto nunca la cara ni oído la voz del candidato al que estaban apoyando. Esto es una cosa muy llamativa que hoy nos cuesta imaginar por esta dificultad que tenemos de situarnos en otras épocas históricas, pero era una campaña tremendamente fraccionada, dependiente totalmente de la movilización, donde el peso del partido político era muy fuerte y donde los candidatos jugaban un papel secundario, aunque cueste decirlo hoy en día, ¿no? Con la generalización o la irrupción de la radio y su generalización, primero en el ámbito del gobierno por Franklin Delano Roosevelt y luego ya su ampliación al ámbito de las campañas. Y lo mismo con la televisión en los años 50, primero a través del cine y luego ya en la televisión, pues con el caso famoso del debate mítico entre Kennedy y Nixon. La generalización de la televisión y de la radio, como digo, convierte las campañas en algo nacional, en algo que se centra fundamentalmente en el mainstream, ¿no? O sea, en los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, esto cambia de una forma radical las lógicas electorales y de campañas personalizadas de movilización pasamos a campañas donde la publicidad, donde los mensajes y los medios resultan determinantes y condicionan toda la forma de hacer no solo campañas, sino política en general, ¿no? Con la irrupción de la tecnología, sobre todo de la generalización del uso de los computadores, de los ordenadores personales, en los años 80, pasamos a una tercera época que es la que llamamos las campañas de datos, ¿no? Son campañas donde la microsegmentación empieza a jugar un papel relevante, primero a una escala muy artesanal y reducida, pero con el ámbito, o sea, con la ampliación de la capacidad de computación de procesamiento de datos de la tecnología y especialmente con la aparición de Internet y su generalización en los años finales de los 90, principios del siglo XXI, las campañas pasan a un nuevo ámbito que es Internet y las redes sociales, y sobre todo pasan a ser campañas que buscan la personalización, donde los medios de comunicación masivos siguen siendo importantes, pero ocupan un rol complementario al de otras formas de campaña, y donde se recuperan algunas fórmulas de las campañas de la primera etapa, como la movilización, esta vez la movilización a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que nos preguntamos en el libro es si la irrupción de la inteligencia artificial supone un cambio en el tipo de campañas de datos que son, como digo, las que caracterizan esta época de las campañas electorales, y si los cambios que se producen, que tienen mucho que ver con la potenciación de lo que se hacía hasta ahora, con una tecnología, con un potencial infinito, o sea, o que supera ampliamente el potencial de la tecnología hasta ahora, va a generar cambios esenciales en la forma de hacer campaña. Por ejemplo, si el protagonismo de lo humano en las campañas electorales, que hoy en día sigue teniendo capacidad de decisión, sigue siendo esencial para generar contenido, sigue siendo esencial para definir estrategias y decidirlas, va a seguir siendo relevante, o vamos a un proceso de computación donde las campañas van a estar en su mayor parte automatizadas, donde si el acceso a la información va a depender de los intermediarios clásicos o va a depender de intermediarios como los algoritmos que condicionan de una manera determinante el acceso a la información, no solo en Internet, sino también en las redes sociales. Todos estos elementos, o la suma de todos estos elementos, creo que nos van a permitir hablar en un plazo de 3, 4 años, cuando el uso de la inteligencia artificial se generalice, de una época nueva o de una era nueva de campañas electorales, donde cambien no solo aspectos de alguna manera cuantitativos, o sea, no solo la mayor capacidad de procesamiento de información, sino aspectos cualitativos, que es lo que nos permite hablar de una nueva era. Qué bien, qué bien. Y ya entrando un poco más en materia,
la pregunta es muy, muy específica y también para que hagas un poco de pedagogía con los que nos escuchan, ¿no? Es ¿qué tipo de uso se está haciendo de la inteligencia artificial en las campañas electorales? Por ejemplo, los consultores políticos, el que se dedica a la comunicación política, utiliza ChatGPT, utiliza DeepSeek, utiliza otras herramientas para crear mensajes personalizados que no conocemos. Digo, sí, pues si podrías decir qué tipo de uso está dando, 4 o 5 funciones de las que hayas visto. O sea, hay usos que van de lo más pedestre, por decirlo de alguna manera, de lo más instrumental, como decíamos antes, a lo más estratégico, ¿no? Quizá la primera de la que vimos ejemplos llamativos o que tuvieron cierta repercusión en la campaña presidencial argentina, la inteligencia artificial se utilizó para hacer carteles electorales y jingles, ¿no? Se le encargaba a la inteligencia artificial y generó pues una serie de carteles que merecieron atención incluso del New York Times como una primera irrupción de la inteligencia artificial en campaña, pero realmente pues era utilizar las tecnologías de la inteligencia artificial pues como complemento para mejorar la calidad del producto, para mejorar el diseño del producto. Podríamos decir que eso no es un cambio esencial, ¿no? Pero podríamos decir que el uso va desde esos usos más instrumentales, más sustituibles, por decirlo de alguna manera, a otro tipo de usos como la microsegmentación, en donde yo creo que sí que hay un cambio esencial. O sea, tradicionalmente los procesos de microsegmentación dependían de lo humano en 3 de sus 4 fases, ¿no? Un proceso de microsegmentación requiere el perfilado, que supone la recopilación de información del público objetivo y su procesamiento. Luego requiere la generación de contenidos en función de los perfilados realizados previamente y una cuarta fase que supone la distribución de ese contenido generado a través de canales creados o ya existentes, ¿no? En los procesos actuales que utiliza la inteligencia artificial se puede utilizar, 1, para recopilar la información de manera ordenada, 2, para procesarla con una capacidad de procesamiento tan potente que convierte lo que antes eran creación de grupos similares en prácticamente la personalización, porque deja de ser un límite, la capacidad de procesamiento deja de ser un límite y es posible crear casi tantos grupos como usuarios o como públicos objetivos finales. Esas 2 fases se automatizan de manera automática, simplemente creando unos prompts iniciales en los que se dice que se quiere crear grupos en función de orientaciones políticas. Pero lo más llamativo, en mi opinión, es que esa tercera fase, la tercera fase de creación de contenidos, que normalmente requería del uso de creativos o de agencias, puede empezar a personalizarse. Ya en la campaña del año 2019 había personas vendiendo servicios que a cambio que te pedían una toma de voz del candidato de 2 minutos, una colección de imágenes de 20-30 minutos, una colección de discursos del candidato, y te prometían que con todo ese contenido en bruto eran capaces de generarte mensajes personalizados para los públicos que tú le determinaras a través de inteligencia artificial. Y eso, es un cambio revolucionario, en mi opinión, que el contenido personalizado se pueda generar de manera automática. Deja de ser un límite, o la capacidad de procesamiento deja de ser un límite. Si puedes hacer infinitos perfiles, lo increíble es que puedes hacer infinitos mensajes, tantos como perfiles has creado previamente, y los puedes hacer de manera automatizada y orientada previamente. Eso cambia o revoluciona, en mi opinión, la naturaleza de las campañas electorales, porque hace que toda la campaña que se realiza en el espacio público, toda la campaña que podríamos denominar mainstream, se traslada, porque es mucho más eficaz, a estos canales de comunicación personalizada. Y también en esa cuarta fase de distribución, lo automatizado adquiere protagonismo. Tradicionalmente, los canales de distribución estaban condicionados a las plataformas sociales existentes. Dependíamos absolutamente de lo que nos dejara personalizar Facebook o Meta en general con Instagram o Google, ¿no? Ahora mismo, esos intermediarios, esos canales que siguen siendo importantes, pueden acabar convertidos en secundarios, como encontramos otros canales de personalización como WhatsApp, el teléfono móvil o cualquier otra aplicación de mensajería, por decirlo de alguna manera, o incluso el propio correo electrónico, que vuelve a convertirse en una herramienta relevante para la personalización de las campañas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un elemento como la segmentación, que ha caracterizado las campañas electorales de los últimos 40 años,
Se produce un cambio radical como de automatización, como de las 4 fases del proceso como consecuencia de la inteligencia artificial. Eso sería un segundo uso donde yo creo que hay un cambio muy potente. El tercero tiene que ver con algo parecido a esto, que es la generación o el mantenimiento de diálogos de manera artificial. La capacidad que te da la inteligencia artificial de crear medios de comunicación alimentados de manera automatizada o incluso crear perfiles en las redes de bots que participan de una manera semejante a la natural, por decirlo, o semejante a la humana en el debate público es brutal. Hoy ya se habla de que casi el 50% del contenido que circula por Internet está generado artificialmente. Imagínate lo que puede pasar cuando la inteligencia artificial se normalice, cuando todos utilizamos la inteligencia artificial como algo habitual. Pues la capacidad de creación de contenido artificial y la capacidad de creación de perfiles que participen en el debate público, orientados desde atrás, pero como si fueran personas, es infinita. Y eso da lugar a prácticas como la infoxicación, en la que para tapar un tema de agenda puedes poner otros temas sobre la mesa, inundando de información que no necesariamente tiene que ser falsa, simplemente basta aunque sea irrelevante esa información que quieres ocultar, o prácticas como esa artificialización de los debates donde una campaña electoral parece más un capítulo de Walking Dead donde los bots se pelean con bots que propiamente un diálogo entre personas tratando de convencerse o persuadirse unos a otros, ¿no? Una cuarta utilización, por no enrollarme más, tiene que ver con la simulación de la realidad, ¿no? Eso que es muy conocido como los deepfakes o otros formatos de fakes como los chipfakes o los shallow fakes, que son la creación de imágenes o sonidos que emulan la realidad y la simulan sin advertir de que son falsos, ¿no? Hemos visto ejemplos muy llamativos como el Papa con ese abrigo, no sé si era de Armani o de Versace, que circuló por todas las redes, pero ya estamos viendo cómo se está utilizando la inteligencia artificial en casos como en el caso de las primarias norteamericanas, donde se simularon llamadas del candidato Joe Biden para desmovilizar el voto demócrata, donde Joe Biden, teóricamente un deepfake de audio de Joe Biden, llama a los candidatos diciéndole vamos tan sobrados que no hace falta que vengas a votar. Y eso impacta directamente y se generó y se distribuyó por inteligencia artificial. O un caso todavía más relevante, donde a menos de 72 horas de la votación, en las elecciones eslovacas, se simuló un deepfake de audio en el que el candidato de la oposición, que tenía más posibilidades de hacer frente al candidato gubernamental, pues realizaba prácticas o se simulaba que realizaba prácticas corruptas. Y ese audio, que circuló como la espuma durante esas 72 horas, parece que condicionó de una forma determinante el voto, desgastando mucho los apoyos que tenía este candidato 72 horas antes. Y todo esto, y esto es relevante también entre las formas de uso, con la dificultad añadida de detectar si se está utilizando una inteligencia artificial, porque a día de hoy no existe un marco normativo que te obligue a etiquetar como inteligencia artificial muchos de sus usos. O aunque exista ese marco, esa obligación, no existe forma de hacerla cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Eslovaquia, es curioso porque el caso se denuncia y el organismo electoral eslovaco dice, pues realmente, esto es el mundo al revés, ¿no? No tenemos certeza de que se use la inteligencia artificial y por tanto no podemos impedir, en pro de la libertad de expresión, que esto circule. Y una vez celebrada la elección, y después de haber realizado un proceso técnico que en esa época era complejísimo, son capaces de determinar que se había utilizado la inteligencia artificial, pero ya para ese momento no hay respuesta o la respuesta es inútil, ¿no? Por tanto, usos hay de lo menos a lo más sofisticado y, como digo, cada vez más habituales. Y esto es lo más llamativo y más baratos. Lo más llamativo de todo esto es que todas estas prácticas o todos estos usos probablemente a otra escala ya eran posibles antes de la irrupción de las técnicas de inteligencia artificial. Pero ahora se ponen al alcance de todo el mundo y además a un precio asequible. La oferta que te he señalado antes del año 2019, donde se ofrecían este tipo de prácticas, tenían un presupuesto de 4 millones de euros, cosa que es implanteable incluso por una campaña electoral nacional en España, mientras que hoy en día podrías contratar esos mismos servicios por menos de 300.000 euros, ¿no? Entonces, desde el momento en que es mucho más asequible, está al alcance de todos y muchos pueden pagar o se pueden permitir este tipo de herramientas o de subcontratación de tecnologías,
pues el que no lo use acaba jugando en desventaja. Y todo el mundo se apunta, porque en el fondo una campaña electoral es algo competitivo donde la diferenciación es lo que marca, o sea, la diferenciación es lo que te da ventaja o desventaja. Y por tanto nadie quiere ser menos que el otro, y si uno está usando inteligencia artificial, cualquier otro se sumará al uso de la inteligencia artificial. Y eso acaba generando espacios donde lo normal acabará siendo el uso de la inteligencia artificial, y el que no use inteligencia artificial estará, y esto puede parecer paradójico, pero no lo es, haciendo campañas más caras y menos eficaces. Y es el punto, y es donde quiero entrar también. Ahora el punto es pedirte un poco de juicio de valor, aunque sé que es complicado, poniendo en la balanza el uso que está haciendo actualmente las campañas electorales de la IA. Es una herramienta que está sirviendo para lo que tú decías, democratizar y abaratar también los costes de las campañas electorales, o por otro lado puede pesar más lo que has comentado, en este caso el caso de Eslovaquia o el caso de Estados Unidos, de ser una herramienta que distorsione el debate público y que haga que las campañas electorales pierdan en esencia lo que debe ser, ¿no? Que es al fin y al cabo una competición justa entre candidatos electorales, ¿no? Entonces, en esa balanza, obviamente que queda mucho y que estamos en el inicio de lo que será la IA. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos? ¿Herramienta democrática o amenaza para la salud democrática? O sea, nuestra experiencia es que a día de hoy la IA es una herramienta inicua en términos democráticos, porque, como digo, el uso que se está haciendo es muy puntual, pero con una amenaza potencial muy rápida y muy amplia, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, o el uso de la inteligencia artificial por su potencial, promete amenazar la democracia en un tiempo muy breve. De ahí la necesidad de darle respuestas. Pero lo que estamos viendo es que poco a poco se van incorporando estas técnicas más nocivas, y que probablemente muchas de ellas estén por debajo del radar y ya se estén utilizando, ¿no? Uno de los grandes críticas al libro, o que las críticas que se podrían hacer al libro, es que el libro es bastante catastrofista, en el sentido de que, como tratamos de proyectarnos, y el libro ya en sí pues tiene casi 350 páginas, nos centramos solo en las amenazas. Y es verdad que la lista de amenazas es amplísima. Nosotros lo hemos categorizado en 6, que si quieres luego podemos hablar un poco más de ellas, pero que tienen bastante que ver con los usos de los que estábamos hablando. Pero hay 6 grandes amenazas de la inteligencia artificial a los procesos electorales. Pero igual que hemos caracterizado esas 50 posibles usos en 6 categorías, también tenemos detectadas, y en el libro las mencionamos, aunque no las desarrollemos, más de 32 usos positivos de la inteligencia artificial en campaña, entre otras cosas, para tratar de contrarrestar el uso nocivo de la inteligencia artificial, porque una de las paradojas de esta tecnología es que a día de hoy solo se puede contrarrestar con la tecnología. Eso es lo que hace que podamos hablar de que el uso de esta tecnología en campaña automatice las campañas, porque no solo su uso es automatizado, sino que es que la respuesta a día de hoy solo puede ser automatizada, si no, no es eficaz. Entonces, ¿hay usos positivos? 100%. De hecho, anuncio aquí en exclusiva que ya hemos entregado en Brasil el segundo libro, que no se centra en las campañas, sino en los procesos electorales, en los que hemos tratado de esforzarnos en poner sobre la mesa los usos positivos que la inteligencia artificial en manos de los organismos electorales podría realizarse, el uso positivo que podría realizarse de las tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la integridad de las campañas de los procesos electorales. Entonces, ¿hay usos positivos? Sí. Por desgracia, en el libro nos centramos, o por desgracia, o porque había que priorizar y considerábamos que era más relevante, nos centramos en las amenazas. Y estas, por desgracia, son muy amplias. Y como me lo has dejado corta y al pie, ¿podrías hablar de las amenazas de la IA? Sí, nosotros hemos caracterizado 6 tipos de amenazas que consideramos que son las más graves y que aglutinan casi todos los usos que se están haciendo de inteligencia artificial. El primero, y más evidente porque conecta con una preocupación diaria del uso de la tecnología en campaña, hoy en día es la desinformación, ¿no? La inteligencia artificial puede convertirse en una máquina desinformativa enorme, ¿no? O masiva, o una máquina de desinformación masiva. ¿Cómo? Pues a través de la infoxicación de la que hablábamos antes, ¿no? La posibilidad de generar contenidos de manera artificial que te facilitan las técnicas de inteligencia artificial hacen que sea muy fácil
poner o contaminar la opinión pública a través de la generación de contenidos, insisto, que no necesariamente tienen que ser falsos, pero eso también es una técnica de desinformación. A través de la simulación, o sea, de la generación de información falsa, a través de la simulación de la realidad de la que hablábamos antes, con deepfakes, chipfakes y todo este tipo de lógicas. A través de la distribución de información de manera parcial en función de la agenda y del momento, cosa que también la inteligencia artificial te permite adaptar. Por tanto, hay una primera amenaza que, como digo, hoy es quizá la más frecuente porque conecta con una amenaza ya existente, que es la de la desinformación en campaña. La segunda amenaza, a la que también hemos hecho mención ya y por tanto no tengo que extenderme, es la microsegmentación. ¿Por qué consideramos la microsegmentación una amenaza? Porque evidentemente la microsegmentación es una herramienta de campaña y es una herramienta que te permite trasladar mensajes más adaptados al público objetivo. Hasta ahí no hay ninguna duda y eso podría ser incluso beneficioso para la democracia. Pero en el momento en que la microsegmentación se vuelve personalización, invade la privacidad y tiene, por la capacidad de segmentación que te da la inteligencia artificial, la capacidad de actuar no solo en función de las preferencias que se han hecho públicas explícitamente, sino incluso de las preferencias del inconsciente. Se dice que las redes sociales, a través de la recopilación de información que hacen de nosotros mismos, se alimentan no solo de lo que decimos y hacemos, sino también de lo que no decimos y no hacemos. Eso también es información que nos sirve para perfilarnos. Pues las herramientas de inteligencia artificial son capaces de detectar todos esos comportamientos y utilizarlos en beneficio propio en campañas de microsegmentación. Y eso pone en riesgo, en mi opinión, y esto es lo que hace que este sea la principal amenaza a día de hoy, o la principal amenaza proyectada desde hoy, pone en riesgo dos cosas. En primer lugar, la libertad del voto. Un voto condicionado por información parcial deja de ser un voto libre, deja de ser un voto informado. Y el voto informado hoy en día forma parte de la esencia de la democracia. Y en segundo lugar, pone en riesgo la propia concepción del espacio público. O sea, parte de la lógica de las campañas electorales, y por eso prima tanto la libertad de expresión en campaña, es el intercambio de ideas. Cuando la campaña se desplaza al ámbito de comunicación unipersonal, al ámbito de comunicación personalizada, se priva a la sociedad del posible intercambio de ideas. Se fragmenta tanto el espacio público que el espacio deja de ser público, pasa de ser un espacio personalizado. Y eso también altera o afecta de una forma determinante a la naturaleza de las campañas. La tercera amenaza, y la cuarta, por no enrollarme, tienen que ver con la polarización. La suma de la desinformación y la microsegmentación, bien orientada, puede llevar a dividir las sociedades, a polarizarlas, a explotar aquellos elementos más divisorios y que promueven, podríamos decir, los más bajos instintos en la persona, el odio, la discriminación. Y todo eso, la inteligencia artificial, como digo, gracias a su tecnología, lo puede amplificar y convertirlo en un elemento esencial de la campaña. Por eso también hay una amenaza real del uso de estas tecnologías para la polarización y la paz social, por decirlo de alguna manera. Y este sería el cuarto uso, que puede tratarse junto al tercero, que es la violencia. La inteligencia artificial, y ya se ha demostrado en algunos casos, puede ser capaz de explotar esta polarización y convertirlo en acciones violentas, no solo en el ámbito digital, sino también en el ámbito real, en el ámbito material, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos amenazas que van de la mano, que son la polarización y la violencia, que también potencia de una forma importante, en mi opinión, la inteligencia artificial. Y por último, hay otros dos que van bastante de la mano, que tienen que ver con el acceso a la información a través de algoritmos y la ausencia de control de esas posibles amenazas o de estas amenazas de las que estamos hablando. Una de las grandes trampas de Internet, en mi opinión, es proclamar el fin de la intermediación. Creo que en eso hemos contribuido también mucho los consultores políticos, pero cuando llegó Internet empezamos a decirle a los candidatos y a los políticos que iban a poder hablar con sus candidatos directamente, sin la intermediación maligna de los medios de comunicación. Sin embargo, lejos de producirse el fin de la intermediación, la tecnología en general, la inteligencia artificial en particular, ha generado la sustitución de una intermediación que era real, importante, pero era explícita,
era evidente, se conocía. Cuando tú leías un periódico sabías que ese periódico tenía una orientación ideológica concreta y tratabas de aplicar tus propios filtros correctores a eso que estabas leyendo. Y leías distinto según el medio de comunicación que estabas leyendo, le dabas distinta credibilidad a lo que leías. Sin embargo, esas formas explícitas de intermediación han sido sustituidas por formas ocultas de intermediación. Tú hoy cuando accedes a Google puedes tener la sensación de que estás accediendo de manera directa a la información, pero es mentira. Estás accediendo a través de un intermediario, en este caso el algoritmo de Google, los algoritmos de búsqueda, que condicionan tu acceso y tu llegada a esa información. Y es todavía más grave porque lo condicionan sin decírtelo. Entonces te crea una falsa ilusión de desintermediación que a la hora de la verdad resulta, en mi opinión, más perjudicial porque no aplicas tus filtros. No sé si me explico. O sea, como no te das cuenta, no es explícito, aunque lo sepas racionalmente, te vas a consumir esa información sin protección, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso también, otorga un poder a estas plataformas determinante, porque esas plataformas pueden condicionar el algoritmo a su antojo, a veces de manera pública y a veces de manera privada. Todos hemos sido conscientes como en las elecciones norteamericanas últimas, los tweets de Elon Musk han sido omnipresentes incluso para aquellos que no los seguíamos, ¿no? Entonces, eso es evidente que es un cambio en el algoritmo. Ese ha sido público porque ha sido tan descarado, por llamarlo de alguna manera, que todos hemos coincidido en, pero ¿por qué me importa a mí ahora la opinión de este señor? Pero pueden haberse analizado otros que primaran el acceso a determinada información con orientación ideológica X y perjudicar el acceso a información con orientación ideológica Y, ¿no? Entonces, esta nueva forma de intermediación en el acceso a la información condiciona de una manera total el campo de juego de las campañas electorales. Las plataformas pueden primar determinadas ideas, determinados partidos o determinadas opciones y perjudicar a otras. Y sin hablar de la capacidad de moderación que nos llevaría al sexto punto, ¿no? Ese poder que las plataformas tienen como consecuencia del uso o la generalización de la inteligencia artificial condiciona también su capacidad de moderación, que normalmente se realiza de manera automatizada. Y convierte a la tecnología, convierte a las plataformas en los principales órganos electorales o en los principales resolutores de conflictos electorales. Hoy en día, una plataforma como X puede adoptar durante una campaña electoral, y no estoy exagerando, cientos de millones de decisiones, o millones de decisiones si quieres, que afecten a la libertad de expresión en campaña. Pueden, como he dicho antes, suprimir determinadas cuentas por no estar cumpliendo sus condiciones de uso. Eso afecta a la libertad de expresión y por tanto afecta a la campaña. Pueden potenciar determinados contenidos, pueden disminuir determinados contenidos, pueden condicionar la segmentación que se realiza a través de ellos mismos, ver quién accede y quién no accede. Todos esos elementos otorgan un papel protagónico a las plataformas en las campañas electorales, un papel que antes tenían pero no era tan exagerado. Y al otro lado, el Estado carece de mecanismos de control a ese nuevo poder que obtienen las plataformas. Hoy en día, el Estado o no tiene respuesta porque no hay un marco normativo adecuado frente a estas nuevas prácticas, o necesita de las plataformas, y esto es más paradójico todavía, para dar respuesta. Incluso en los casos como Brasil, en los que ya hay un marco normativo que permite dar respuesta, lo único que puede hacer el Tribunal Electoral, en este caso, o el Tribunal Supremo, es decirle a la plataforma que le haga caso. Pero no suele tener mecanismos para obligarle a ese cumplimiento. Y de alguna manera llegamos a un escenario de todo o nada. La única forma que ha encontrado el Tribunal Supremo brasileño de que X le haga caso es cerrar X. Entonces, es o todo, o X hace lo que quiere en Brasil, o cerramos X. Hombre, tenemos que encontrar mecanismos más directos a través de los cuales los organismos electorales puedan obligar a las plataformas a cumplir al menos sus mandatos. Porque, con esto acabo, los organismos electorales están sometidos a un procedimiento, a unas normas, y eso ofrece garantías a los usuarios, a los candidatos, a los medios de comunicación que se ven afectados por sus decisiones. Pero es que las plataformas no están sometidos a ningún tipo de procedimiento. Entonces toman decisiones y normalmente ni las explican, o las explican de una manera rutinaria donde dices, han incumplido nuestras condiciones de uso, ¿no? Claro, eso y no decir nada
es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, frente a esa ausencia de garantías para los usuarios, esa ausencia de garantías para la libertad de expresión, los organismos electorales carecen de instrumentos coercitivos para que las plataformas les hagan caso. Y estamos hablando de Brasil, que es un país con casi 300 millones de usuarios. Pero imagínate qué pasará con Panamá, que tiene 5 millones, o con República Dominicana. O sea, cuando el poder de mercado de esos países se reduce, la capacidad de coerción del Estado frente a las plataformas se reduce. A mí, o a X, o a Meta, que un país de 4 millones de habitantes me diga que me cierra X, sinceramente me da igual, no afecta a mi volumen de negocio, ¿no? Entonces, estos 6 elementos, desinformación, microsegmentación, polarización, violencia, acceso algorítmico a la información y ausencia de control, yo creo que caracterizan la gran mayoría de las actuaciones o de los comportamientos que se pueden llevar a cabo a través de las tecnologías de inteligencia artificial en campaña como amenazas. Y ya entrando un poco a la respuesta, ¿no? Porque al final hemos hecho el recorrido de explicar un poco los usos de la inteligencia artificial en las campañas, las amenazas, hemos ponderado si es una herramienta o no, y bueno, ¿qué es una herramienta? El punto es soluciones, o sea, la solución es normativa, tú lo has comentado, ¿no? En Brasil ya están optando por regular este tema, la autorregulación, ¿no? Es decir, las propias plataformas hacer que ellas mismas se autorregulen. Digo, ¿cuál es el tipo de respuesta que se puede dar? Desde el primer prisma, desde el punto de vista del Estado, y luego el segundo prisma que pediría que valores también es el ciudadano. O sea, el espacio público estamos conformados por políticos, sociedad civil, por Estado. ¿Qué respuesta podemos dar a los ciudadanos? Entonces, si quieres responder primero la primera. Sí, o sea, lo primero es que la respuesta tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque lo que está en juego va más allá de unas prácticas concretas y puntuales. Lo que está en juego es la confianza, y es la confianza en la información y es la confianza en el sistema. No en vano, casi todas las campañas de desinformación que se suceden en el mundo desde el año 2016 son campañas que no van tanto, y esto a veces no se sabe o no se destaca, no van tanto destinadas a influir en el resultado final, no van tanto destinadas a favorecer a un candidato o perjudicar a otro, van sobre todo destinadas a poner en cuestión la integridad del sistema electoral, van destinadas en último término a socavar la base de la democracia. Si la base de la democracia es unas elecciones libres y con garantías, generar dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral y sobre el funcionamiento de los órganos encargados de ponerlo en práctica o de garantizar esa integridad electoral, es en último término generar dudas sobre la democracia y es situar al país sobre el que se actúa en una incertidumbre, en una inestabilidad permanente. La persona que ha sido elegida por un sistema electoral cuestionado será cuestionado en el ejercicio de su poder durante todo lo que dure su mandato, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de prácticas buscan socavar la confianza. Y lo que es imposible es recuperar la confianza solo con normas. Las normas nos facilitan dar respuestas inmediatas, que en el ámbito como en el electoral es esencial. La rapidez en la respuesta es imprescindible en un proceso electoral, porque como sabemos, si no respondemos en tiempo real, como pasó en el ejemplo que contábamos antes en Eslovaquia, pues puede que la respuesta llegue tan tarde que resulte inútil. Entonces, el problema de la campaña electoral es que como la votación está fijada para un día, si actuamos después de ese día, o no sirve para nada, o si sirve es tremendamente polémico, como estamos viendo ahora en Rumanía, ¿no? Habréis visto como en Rumanía, o muchos de ustedes sabrán, como en Rumanía se han anulado las elecciones que ya se habían celebrado y frente a los que no se había generado ningún tipo de duda hasta la decisión del Tribunal Constitucional. Yo, sí que cuestiono la decisión del Tribunal Constitucional por muchas cosas, pero estoy dispuesto a admitir que esa decisión puede ser legítima e indispensable. Pero de lo que no tengo duda es que sus efectos van a ser perniciosos. De hecho, ya ha dimitido el presidente de Rumanía, que avaló esa decisión en su momento y que ha sido cuestionado porque al final no deja de ser una parte interesada en la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, como lo que está en juego es la confianza, y la confianza es la base de la democracia, la respuesta no puede ser exclusivamente normativa. Requiere un fuerte esfuerzo comunicativo.
por parte del Estado, de los partidos, de los candidatos y de los órganos electorales. Requiere un fuerte esfuerzo educativo en el ámbito de las elecciones, pero también en el ámbito de la alfabetización digital y el funcionamiento de la tecnología, para que los ciudadanos tengan cada vez mayor capacidad crítica y aunque luego hablaremos de eso después. Requiere un mayor esfuerzo de alianzas y de confianza con la sociedad civil. Hoy en día un organismo electoral o un órgano estatal no goza ni de la confianza ni de la capacidad de distribución de información suficiente para hacer frente a la desinformación tecnologizada, desinformación automatizada a través de la inteligencia artificial. Es David peleando contra Goliat, ¿no? Entonces, o el órgano electoral usa la inteligencia artificial para tratar de ponerse al mismo nivel, o trata de suplir con sus relaciones humanas y de confianza esa desproporción, ¿no? Entonces, una respuesta eficaz frente a estas amenazas es la creación de una buena red de alianzas de lucha contra este tipo de prácticas. Y por último, como decíamos, está lo normativo, que también es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque en muchos casos serán los órganos del Estado los que tengan que dar una respuesta contundente para evitar este tipo de comportamientos. Y al hacerlo necesitan de un marco legal adecuado, porque si no, como ha pasado ya en algunos países en los que no existía un marco normativo adecuado, las respuestas serán cuestionadas, y serán cuestionadas con razón. Que un órgano electoral, por muy garante de la integridad electoral que sea, decida inventarse las leyes porque lo que está en peligro es la democracia, pues puede salir bien y puede salir regular, porque habrá veces que el criterio no normado del órgano electoral sea adecuado, pero muchas otras veces puede ser que no, ¿no? Y esto es el caso que estamos hablando de Rumanía, por ejemplo, es un caso donde esto se cuestiona. Entonces, es necesario que exista un marco normativo que habilite a los órganos electorales para poder actuar en esta materia. Y es un marco normativo que, en mi opinión, no puede basarse única y exclusivamente como tú decías en la pregunta, en la autorregulación. ¿Por qué? Porque ya ha habido o ya se han tratado de poner por obra distintas formas de autorregulación y no han funcionado. No han funcionado porque no tienen suficientes incentivos las plataformas para someterse a mecanismos de autorregulación. ¿Qué somete a una plataforma el mecanismo de autorregulación? El prestigio, la reputación. En el momento en el que la reputación no sufre mucho porque no está sufriendo mucho, pues los órganos electorales, las plataformas sociales se autorregulan, pero no mucho. O se autorregulan haciendo público esa autorregulación, pero luego ni siquiera ellos mismos se someten a la autorregulación que han determinado. Por eso, nuestra experiencia demuestra que es necesario una respuesta normativa. Pero esa respuesta normativa tiene que partir de un diagnóstico adecuado, tanto de la potencia de la tecnología, y eso es algo que pretendemos contribuir con nuestro libro, y de lo que es un proceso electoral. Porque creo que el problema que estamos teniendo ahora, pero insisto que estamos en una fase inicial, es que la regulación que está haciendo la inteligencia artificial, como la e-Act, no es aplicable directamente a las campañas electorales porque ignora que las campañas electorales son un momento muy especial en la democracia sometido a unas dinámicas específicas y peculiares, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, no basta con regulaciones genéricas de la inteligencia artificial. Es necesario regulaciones específicas del uso de la inteligencia artificial en campaña. Y en ese sentido, el único modelo que tenemos, y que todavía no hemos podido probar con intensidad, pero que parece que está bien orientado en nuestra opinión, es el de Brasil. En Brasil, el Tribunal Supremo ha aprobado ya, el Supremo Electoral, ha aprobado ya una serie de medidas o de disposiciones que tratan de poner el marco en el que se puede usar la inteligencia artificial en campañas electorales. Una serie de disposiciones que van en la línea de la prohibición de determinados comportamientos que amenazan gravemente la integridad electoral. En la línea, sobre todo, de la transparencia del uso de esas herramientas, que, en determinados casos se pueden utilizar, pero siempre que se diga de una forma clara que se está utilizando. En la línea de la protección de la privacidad del individuo para evitar tratamientos de microsegmentación agresivos o invasivos, ¿no? Y en la línea de reforzar el papel y la capacidad de actuación del propio organismo electoral, que frente a estas tecnologías necesita de más recursos, de más formación y de más competencias para hacer frente de manera eficaz a estos comportamientos. Por tanto, la respuesta es compleja. La parte normativa es solo una parte, pero es una parte indispensable. ¿Y los ciudadanos qué pintamos entonces? Es decir, pues los ciudadanos, en primer lugar, somos un elemento esencial,
porque muchas veces nos convertimos además de ser en público objetivo, nos convertimos en transmisores de esto, ¿no? O sea, que en general la desinformación con o sin inteligencia artificial requiere muchas veces de los individuos para difundirse. Si la desinformación se centra en los medios de comunicación, pero no hay gente que la distribuye y que le da credibilidad, veracidad y por tanto la distribuye entre sus grupos de confianza, la desinformación tiene las patas muy cortas, ¿no? Entonces, los individuos tenemos una primera responsabilidad en no convertirnos en actores de esto. Porque muchas veces podemos ser sujetos de desinformación generada por inteligencia artificial. Por ejemplo, recibimos un deepfake donde oímos que un candidato ha llevado a cabo comportamientos corruptos y lo reenviamos, pues ya estamos siendo parte de la cadena desinformativa y amplificando los usos de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero es tratar de evitar convertirnos en parte del problema. Lo segundo es protegernos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos protegemos? Pues fundamentalmente con educación, con alfabetización digital, fomentando nuestro sentido crítico. Y esto es un verdadero problema y aquí la inteligencia artificial juega de una manera determinante, ¿no? O sea, tradicionalmente decíamos que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú ves una imagen, tu comportamiento primario, o sea, tu default, por así decirlo, por defecto, perdón, tu respuesta por defecto es creerte lo que estás viendo. Y tendría que demostrarte a alguien que lo que estás viendo no es verdad para que empezaras a dudar de lo que estás viendo. O sea, esto que se dice a veces pero si lo he visto con mis propios ojos, ¿cómo no va a ser verdad, no? Sin embargo, con la generalización de estas prácticas de inteligencia artificial generativa, que tiene una capacidad de simular la realidad casi perfecta, la duda empieza a ser el comportamiento por defecto. O sea, ahora, salvo que lo veas en directo, cualquier cosa que recibas en las redes que tenga imagen o sonido, lo primero que vas a hacer es dudar de eso. Pues es un audio de mi madre, pero ¿realmente es mi madre? Aunque es su voz, no hay duda, pero ¿será mi madre o lo habrán generado con inteligencia artificial? O esta imagen de este candidato, pero ¿seguro que es el candidato? Claro, cuando introducimos el germen de la duda en la democracia, las bases de la democracia, como decíamos antes, se tambalean porque surge la desconfianza. Y esto hace que los individuos tengamos una responsabilidad todavía más grande, porque al final creo que los individuos nos estamos convirtiendo en los depositarios finales de la confianza sobre la que se sustenta y se levanta la democracia. Y eso hace que los individuos tengamos o asumamos unos nuevos deberes, unas nuevas obligaciones que tienen que ver con ser actores con sentido crítico y que interactuemos con la tecnología y con la información electoral que recibimos a través de la tecnología de manera crítica y responsable. Por tanto, somos protagonistas. Y para ir terminación del podcast, es una pregunta también a nivel personal. Es 2035, de aquí a 10 años aproximadamente. ¿Cómo serán los consultores políticos? Es decir, tu trabajo cambiará bastante por dirección de la IA. O sea, ¿qué podríamos esperar si fueras una suerte de profeta? ¿Qué podrías profetizar? O sea, yo creo que de alguna manera el protagonismo de la tecnología ha perfilado al candidato electoral, ¿no? Pues que en la primera etapa, el consultor electoral era una persona que sabía movilizar gente. En la segunda etapa, el candidato electoral era una persona que entendía la lógica de los medios y sabía manejarlos, y se decía que los expertos consultores eran expertos en imagen, porque lo más importante era la televisión, entonces solo aquel que era capaz de asesorar a su candidato sobre cómo se usaba la televisión era un candidato útil. En los últimos tiempos hemos visto como para ser un buen consultor político hay que entender no ya cómo funcionan las redes sociales, sino qué efectos sociales tienen. Y a la hora de la verdad, no se concibe un consultor político que siga aplicando las recetas televisivas a las campañas modernas, porque sin datos las campañas modernas dejan de ser eficaces. Pues creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Aquellos que sean capaces de adaptarse a la nueva tecnología serán capaces de utilizarla en plenitud y, por tanto, de sacarle más partido y de ser más eficaces. Y llegará un momento que no nos daremos cuenta, no sé si me explico. Hoy hablamos de consultores políticos, no hablamos... En una época, cuando montamos nuestra primera empresa en el año 2000, bueno, no nuestra primera empresa, pero la empresa de consultoría en el año 2007, decidimos llamarla DOG porque nos referíamos a una figura que pensábamos que iba a tener un peso muy importante, que eran los operadores digitales, como una parte de las campañas electorales que iba a tener un protagonismo esencial.
en muy poco tiempo dejamos de hablar de operadores digitales porque o sabías de lo digital o no eras competitivo como consultor, pero no ya como operador político, sino como consultor. Creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Va a normalizarse de tal manera que no vamos a diferenciar entre consultores de inteligencia artificial y consultores políticos. Todo consultor político, por definición, va a tener que ser consciente de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo se puede utilizar en campaña. Y por tanto, como hoy no hablamos de consultores políticos expertos en teléfono, pero no concebimos una campaña electoral sin teléfonos, pues en el año 2035 habremos normalizado de tal forma el uso de la inteligencia artificial que todo consultor político, todo estratega político utilizará intensamente la inteligencia artificial. ¿La utilizará para qué? La utilizará para su investigación, donde la inteligencia artificial te abre unas perspectivas infinitas, ¿no? Que hacen que el uso tradicional de las herramientas de investigación que teníamos, que eran fundamentalmente las encuestas, pues se vuelva secundario, porque hay otras muchas formas de conocer la voluntad de la sociedad. Se utilizarán en la planificación estratégica, y esto es lo que al consultor más le cuesta, pero empezaremos a elaborar coestrategias entre la inteligencia artificial y los consultores políticos. Y coestrategias mucho más vivas, mucho más flexibles, mucho más modificables o mucho más adaptables a los cambios en la campaña, donde la propia inteligencia artificial podrá hacerte evaluación determinando unos objetivos de si estás o no cumpliendo los objetivos, cosa que hoy es prácticamente impensable, ¿no? Los consultores políticos, decía un maestro mío, José Luis Sanchís, que había que tener estrategia aunque fuera falsa, aunque fuera equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos ese nivel de evaluación puntual diaria que nos permitiera ir corrigiendo el rumbo, ¿no? Porque las encuestas son muy pobres para eso. Hoy la inteligencia artificial nos puede ir midiendo, si le ponemos bien los parámetros, de una manera casi continua y casi permanente y ayudándonos a reconducir la estrategia. Por lo tanto, tendrá un papel estratégico determinante. Y luego, como ya he dicho antes, tendrá un papel operativo básico en la generación de contenidos, en su adaptación a los públicos, en su distribución automatizada. Por tanto, creo que la labor del consultor político, una vez más, tendrá que reinventarse, pero tendrá que reinventarse poniendo la tecnología al servicio de lo que ha sido siempre. Para ir acabando, Rafa, como bien sabes, Principios es una plataforma ciudadana que busca responder a los retos contemporáneos bajo los 3 principios que intentamos introducir en el debate público. Vínculos, es decir, que la sociedad procure relacionarse los unos con los otros, que no descartemos a nadie. Civismo, que básicamente se viene a resumir qué tipo de bien común, qué tipo de Estado queremos procurar. Y trabajo, que básicamente buscamos introducir en el debate público cómo podemos cómo podemos fomentar un trabajo digno, ¿no? Entonces, aquí, en esta conversación, en este podcast, hemos venido hablando de civismo, es decir, qué tipo de debate público, qué tipo de espacio queremos procurar, ¿no? Simplemente, corta ahí al pie, ¿qué tipo de debate público, Rafa Rubio, quieres promover en los siguientes años y ves necesario que mejore? Yo creo que por elevar la apuesta, por decirlo de alguna manera, el civismo, en este caso concreto del debate público, necesita del vínculo y necesita del trabajo. No sé si me explico. Creo que el debate público tiene que ser fundamentalmente humano. Frente a la amenaza de la automatización del debate público planteamos que garantizar o respetar o proteger el debate humano, en el que las personas sigan siendo un elemento esencial del debate público y del debate electoral, que al final sigan siendo las personas las que toman decisiones de manera informada. Y eso es un elemento clave del espacio público tal y que lo concebimos desde la perspectiva del civismo. Pero también es un elemento esencial que, especialmente en las campañas, pero en cualquier democracia, que se respeten los vínculos. Y frente a la microsegmentación de la que hablábamos, es necesario seguir teniendo un espacio público común donde las personas puedan encontrarse. Y puedan encontrarse sin exclusiones, puedan encontrarse sin discriminaciones, puedan encontrarse todas ellas y llevar a cabo sus debates para que cada uno conforme su voluntad y acabe traduciendo en el voto. Pero sin vínculo no hay debate público. No hay debate público humano, como decía antes, no hay debate público informado. Y para eso necesitamos que los que nos dedicamos a esto, los políticos, los medios, los consultores, llevemos a cabo un trabajo digno. No sé si me explico. Llevemos a cabo un trabajo en el que no nos dejemos llevar por las posibilidades, por las potencialidades
operativas, de éxito que nos pueden dar estas plataformas y seamos conscientes o nos decidamos a poner nuestro trabajo al servicio del fin, ese fin cívico y vinculado, ¿no? Ese fin que responde al civismo y a los vínculos. Solo si respetamos una dignidad en nuestro trabajo, solo si entendemos que nuestro trabajo es un medio y no un fin en sí mismo, o sea, que el fin en mi opinión, del consultor político, por eso a veces me defino como consultor político, porque creo que pocos lo respetan, pero que el fin del consultor político no es ganar elecciones, es hacer mejor democracia, pero él entiende que su candidato puede contribuir a hacer mejor democracia y por eso lo defiende. Pero el consultor político, que a cambio de que su candidato gane, desgasta o empeora la democracia, no responde en mi opinión, no está desempeñando un trabajo digno, no está desempeñando su papel social. Por tanto, creo que en este punto los 3 principios nos pueden servir de orientación. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, por venir, por conversar con nosotros de el impacto de la IA en las campañas electorales y también sobre el debate público. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un auténtico placer y nos seguimos.